pensar, ¿no es cierto?, sobre el tipo de política pública que debía aplicarse justamente a cautelar los intereses relacionados con la biodiversidad en un contexto, como lo mencionó Jimena, donde la biotecnología aparecía como esta ciencia ciertamente no tan entendida en algunos círculos, pero ciertamente muy presente también, ¿no? Entonces, y ahí tienen nuevamente una norma de propiedad intelectual haciendo referencia a recursos genéticos y haciendo referencia además a biotecnología, bioseguridad de manera bastante evidente, ¿no? Entonces, de hecho la región y el Perú han sido, creo que sin equivocarme, más o menos pioneros, ¿no es cierto?, en desarrollar marcos jurídicos no solamente relacionados con lo que significa bioseguridad, sino también en los temas que mencioné al comienzo, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, y también incorporando ahí el tema de propiedad intelectual, al cual no me voy a meter en mucho detalle. El Perú, es más, se adelantó muchísimo en términos de desarrollar normativa interna que explicitaba de alguna manera los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica a través de la Ley de Biotecnología y de Bioseguridad, incluso antes de haberse adoptado el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Entonces, esto simplemente para demostrar que como país estuvimos bastante activos en estos procesos de generación de políticas públicas. Algunos comentarios un poquito más sueltos sobre puntos que creo que son importantes destacar y enfatizar, y se ha repetido, creo que todos los quienes han hecho presentaciones lo han dicho. Creo que es importante distinguir entre la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación en biotecnología, incluyendo biotecnología moderna, creo que es algo en lo que todos estamos más o menos de acuerdo, y complementar esto con medidas adecuadas y equilibradas en términos de protecciones mediante políticas en materia de bioseguridad. Entonces, incluso en el contexto de la aprobación de esta norma de moratoria, no es que está prohibida la investigación en biotecnología, sino que tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. Y esta misma norma de moratoria establece un periodo de 10 años que no es un periodo, digamos, quieto, donde no va a pasar nada, sino que más bien todo lo contrario, se tiene que llevar adelante evaluaciones, investigaciones, pruebas, etcétera, para ver si en un país como el Perú, que no es igual, sin duda, o países como los países andinos o los países que son ricos en biodiversidad, que no son iguales, ¿no es cierto?, a lo que son países que más bien han adoptado y utilizan intensivamente biotecnología para generar transgénicos, ver la posibilidad pues que exista, que se dé una coexistencia, ¿no es cierto?, entre cultivos tradicionales, si se quiere, y también, ¿por qué no?, cultivos transgénicos en su momento, ¿no? Cuando se hagan justamente en este periodo de 10 años que tenemos las evaluaciones, las pruebas, y se lleguen a algún tipo de conclusión que nos permita tomar decisiones debidamente fundamentadas en ciencia, ¿no? Entonces eso creo que es importante destacar de esta norma de moratoria, que insisto, no es una norma únicamente prohibitiva, sino que más bien yo los animo a pensar que se trata de una norma que ofrece una posibilidad para llevar adelante procesos de investigación, evaluación, etcétera. Entonces creo que eso es importante mencionar. Y para ir quizás terminando con este comentario, algunos elementos que creo llamaría elementos positivos del debate que en las últimas 2 décadas se ha dado en relación a los temas que mencioné anteriormente, ¿no?, relacionando recursos genéticos con biotecnología, seguridad, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales. Los procesos de sensibilización en el ámbito nacional son muy importantes. Hoy en día hablar de estos temas en foros es más o menos recurrente, es decir, hay continuas reuniones con distintos actores donde estas materias empiezan a ser conocidas con mayor detalle. Esto a su vez genera debate. Ciertamente las posiciones no son necesariamente todas
consensuadas entre los distintos sectores, hay distintos intereses, distintas perspectivas. La discusión de la norma de transgénicos es un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto?, de posiciones además bastante encontradas en algunos casos, pero creo que es en todo caso valioso, ¿no es cierto?, contar con este debate que permite confrontar de alguna manera ideas y que, insisto, se va a continuar dando en el plazo de 10 años que tenemos justamente para digamos, discutir si al cabo de este se van a permitir los transgénicos o no en el Perú, sembrarlos y liberarlos principalmente, ¿no? Creo que también es muy positivo el hecho que se den procesos políticos y normativos. Tenemos normas en todos estos temas, en materia de acceso a recursos genéticos, en materia de protección de conocimientos tradicionales. Somos el único país, uno de los pocos, que cuenta con una ley nacional, además del año 2001-2002. Nuestra legislación de propiedad intelectual es también bastante avanzada en la medida que ha incorporado elementos relacionados con los recursos genéticos. En materia de bioseguridad, ya lo mencionó Santiago, hay una arquitectura normativa bastante elaborada que tiene que igual perfeccionarse, ciertamente, pero creo que es positivo que estos procesos políticos y normativos se hayan generado, ¿no? Se mencionó lo de las posiciones consistentes en las negociaciones. Es difícil encontrar ámbitos donde uno pueda decir que el Perú ha mantenido posiciones consistentes en el tiempo en los temas en los cuales se está negociando, ¿no? Y salvo algunos hipos en el tiempo, y muy contados, dicho sea de paso, creo que en estos temas por lo menos se ha mantenido muy firmemente la posición del Perú en los procesos de negociación. Y también destacar lo que se mencionó en relación a los trabajos multisectoriales. Estos temas han sido trabajados por distintos sectores, en distintos ámbitos. Ha habido, digamos, espacios donde se ha podido generar posición nacional en la Comisión Nacional de Biodiversidad. Es un espacio muy importante que ha permitido llevar adelante discusiones ciertamente valiosas en ese sentido, ¿no? Y de repente, como comentario, ahora sí me voy a detener, no negativo, pero que en todo caso simplemente suelto a la audiencia, hay que desarrollar todavía y afinar bastante más nuestros marcos normativos en varios de estos temas, no solamente en el de bioseguridad, que además tiene ya varios años, y algunos retrasos además en los procesos de reglamentación, pero en los otros temas que les mencionaba también hay que hacer algunos afinamientos para que al final del día lo que queremos es tener normas que sean operativas, ¿sí? A veces el progreso o los avances cuando uno informa es, sí, pues tenemos muchas leyes sobre determinados temas, pero veamos cuán aplicables y aplicadas son esas normas y cuánto cambian la realidad de esas normas. Entonces ahí es donde creo que la mayoría de nuestros países, creo no equivocarme, en la región tienen a veces las dificultades, ¿no?, en estos procesos de implementación, y que implican una revisión y un repensamiento a veces de algunos de los contenidos de estas normas. Entonces, bueno, eran comentarios sueltos que quería hacer. Muchas gracias.